Amigos, bienvenidos como siempre a su espacio Reflexineando. Hace algunos días se dio a conocer, se difundió en internet, en las redes sociales, que El Mago de Oz estaba cumpliendo 80 años de haber sido producida. Y precisamente por eso vamos a aprovechar para hablar de este clásico del género musical, pero también de otra película que curiosamente no solo fue producida también ese mismo año y está cumpliendo por lo tanto 80 años de haber sido producida, sino que también fue dirigida por el mismo director y producida por el estudio MGM. Así que reflexionemos. Pues comencemos por hablar de El Mago de Oz. Es un musical filmado en 1939 y que curiosamente no es la primera adaptación de los cuentos de Frank Baum, sino que ya habían existido varias adaptaciones de la época muda, particularmente una que fue la más famosa en 1925. Sin embargo, pues considerando que 2 años antes, en 1937, Disney había sacudido la taquilla con su primer largometraje animado, que fue Blancanieves y los Siete Enanos, pues el productor Melvin LeRoy decidió filmar una nueva adaptación del Mago de Oz precisamente para el público familiar y con Judy Garland como protagonista, ¿no? Que era pues la joven adolescente con una voz prodigiosa que estaba de moda en ese momento. Aunque curiosamente, pues el protagonista no fue escrito pensando en Judy Garland, sino en Shirley Temple, que era como la niña del momento. Sin embargo, al final, sobre todo por la calidad vocal de Judy Garland, pues optaron por ella. Aquí hay que resaltar varias cuestiones. De entrada, pues que representa muy bien que es una película hecha desde el sistema de producción de los grandes estudios, en donde tenía mucho más peso e injerencia en las decisiones finales el productor que el director. Inicialmente se eligió a Richard Thorpe para que dirigiera la película, pero no estaban como muy convencidos con lo que estaba haciendo. Entonces de ahí pasaron por George Cukor, por ejemplo, para que dirigiera algunas partes. El propio Melvin LeRoy, que era el productor, también dirigió una parte, hasta que finalmente optaron por contratar a Victor Fleming, que fue quien terminó la película y quien lleva el crédito al final de haber dirigido El Mago de Oz. Uno podría pensar que El Mago de Oz pues es un clásico infantil, ¿no? Pues porque la película es de fantasía, trata la historia sobre una chica de Kansas que pues un día es sacudida por un tornado en su casa y la casa completa es digamos llevada por el tornado a un reino mágico, el reino de Oz, de ahí el nombre de la película, y pues ella lo que desea es regresar a su casa y varios personajes, varios habitantes de este mundo fantástico pues le dicen que quien puede ayudarla es el Mago de Oz, el mago de ese lugar, que cumple los deseos de todas las personas. Entonces aquí seguimos la trama de esta chica. Y les decía yo que pensamos que es una película infantil precisamente por la trama que retrata, pero ha habido muchas lecturas con respecto a este cuento, a esta historia, porque realmente hay quien incluso la ha considerado, y con lo que voy a decir quizá no resulte tan descabellado, que ha considerado que es una especie como de metáfora sociopolítica. ¿Por qué? Pues porque representa, por ejemplo, que pues una chica que es como representativa del grueso de la población quiere regresar a sus años felices, ¿no? A su momento feliz, que es lo que los estadounidenses en general querían hacer en ese momento porque estaban saliendo de la crisis económica, de la caída de Wall Street a finales de los 20. Pero, por ejemplo, hablaban de que el hombre de hojalata sin corazón, pues representa a los empresarios, ¿no? Y que el espantapájaros que desea tener un cerebro, pues representa a la clase obrera, y que el león cobarde, que lo que quiere es tener valor, pues representa a los políticos, ¿no? Entonces todos ellos van con el mago para que les cumpla sus deseos, y este mago, pues es quizá la tecnología, ¿no? O sea, este sueño de que la tecnología va a ofrecer un mundo mejor y nos va a sacar de nuestros problemas, ¿no? Entonces, esa lectura creo que le da una especie de sabor diferente, ¿no? Si es que ya la hemos visto, volvámosla a ver con esa idea en la cabeza y veamos que eso le puede dar un matiz distinto. Eso desde la parte de la historia, desde la parte técnica y de producción, pues realmente también representa al Hollywood clásico en el sentido de que se tuvo que construir todo un set enorme para recrear este mundo fantástico. Hubo cientos de extras enanos, ¿no? de baja estatura para representar
a los habitantes de este mundo. Entonces hay como muchos elementos ahí interesantes en cuestiones de producción. Pero creo que en última instancia lo que ha hecho que la película trascienda y siga siendo un clásico 80 años después es, de entrada, el tema musical, Over the Rainbow, que creo que es uno de las grandes canciones de la historia del cine y que precisamente trae este mensaje de añorar por otro lugar mejor. Y por otro lado, que es un musical con una sutileza particular, ¿no? O sea, de repente pasa con los musicales que se siente como que la trama se corta para dar lugar a la canción, y aquí se siente como muy orgánico, como muy natural el que entre una canción dentro de la trama, ¿no? Entonces esos factores, más el talento de Judy Garland, su voz prodigiosa, más la calidad de la producción, pues han hecho que después de 80 años El Mago de Oz sea una película digna de verse. Y la segunda película que este año está cumpliendo 80 años es Lo que el viento se llevó, amigos. Y que les comentaba yo hace rato que es también dirigida curiosamente por Victor Fleming. Al menos su crédito es el que aparece al final, porque también muy acorde a los tiempos en donde los productores eran los mandamases de la industria, pues hubo varios directores que no aparecieron al final de los créditos, pero el que acabó la película fue Victor Fleming. El que estuvo a cargo del proyecto durante mucho tiempo fue George Cukor, pero se dice por ahí que el productor David O. Selznick lo despidió porque, como el director era homosexual, sentía que esta pasión que es el eje de la película entre Scarlett y Red, pues no iba a poder ser retratada con justicia por un homosexual. Esa es una de las teorías, pero pues hay muchas otras. El caso es que Fleming terminó filmando esta película que yo diría, a mí me parece en realidad, amigos, que es quizá una de las 5 mayores representantes de la maquinaria hollywoodense. Y me parece que todas las grandes producciones que se hicieron después, pues intentaron ser una réplica de lo que representó Lo que el viento se llevó, que es una épica romántica de grandes alcances. De entrada estamos hablando que, como lo que retrata, el contexto que retrata es la guerra de secesión, la guerra civil estadounidense, y su posterior reconstrucción, pues se requirieron una gran cantidad de sets, de vestuarios, de extras. De hecho, se dice por ahí que se filmaron alrededor de 88 horas, ¿no? Y que hubo pies y pies de película filmados, que al final derivaron en una película de 4 horas, que eso es lo que llama la atención, ¿no? O sea, siendo una película tan larga, o sea, prácticamente dura el doble que cualquier película promedio actualmente, pues es una de las películas más vistas históricamente por el público. De hecho, existe un análisis por ahí que dice que si nosotros ajustamos la inflación de finales de los 30 a la fecha, quizá Lo que el viento se llevó sería la película más taquillera de la historia, ¿no? Con más de 4 billones ganados en taquilla. Entonces, en ese sentido es una película monumental en todo aspecto, ¿no? En la duración, en el tamaño, en la producción, en el carisma de sus actores, que retrata sobre todo pues el descenso de una aristócrata tras la guerra civil, que busca recuperar su nivel social con gran fuerza. Es quizá una de las representantes del feminismo en el cine más añejas que tengamos memoria, y desarrolla paralelamente una historia de amor-odio entre los dos personajes centrales. Realmente no es una historia de amor tradicional, porque en realidad podríamos decir que nunca logra consumarse del todo su amor. Él estaba enamorado de ella desde el principio, pero ella está enamorada de prometido y después esposo de su prima. Está encaprichada más bien con él, y cuando por fin se casa con el protagonista, pues él se da cuenta de realmente cuál es la personalidad que ella tiene y termina por dejarla. De hecho, el diálogo final de la película, que dice: francamente, querida, me importa un bledo, la traducción es más o menos así, es un clásico, ¿no? Es un diálogo clásico de la historia del cine. Entonces, Lo que el viento se llevó es la película de Hollywood con mayúsculas. Llama la atención sobre todo que, teniendo 80 años de vida, no se vea vieja, ¿no? Hay muchas otras películas de la misma época que se ven ya súper envejecidas, y esta técnicamente se ve perfecta. El Technicolor sigue luciendo muchísimo, uno nota la gran calidad de la producción,
Y era una producción, hablando otra vez de cómo ha cambiado la economía, pues de apenas 4 millones de dólares, ¿no? O sea, 4 millones de dólares que ganó 4 billones de dólares a nivel internacional en 80 años. Entonces, es un monumento de película. Yo sé que para los estándares actuales soportar 4 horas de metraje es muy difícil, pero es una película obligatoria que tienen que ver para entender un poco a Hollywood desde sus inicios, desde los primeros años de esta gran industria cinematográfica. Muchas gracias amigos, como siempre, por acompañarnos en este su espacio Reflexineando. No olviden visitarnos en nuestras redes sociales para comentarnos qué les parece el contenido del canal y, si ustedes gustan, hacernos algunas sugerencias acerca de lo que podemos manejar en este espacio. Nos vemos el siguiente miércoles para seguir reflexineando. Hasta luego.